Un enérgico golpe del mazo rompió el pesado silencio de la sala del tribunal cuando el juez Henry Calloway, vestido con su característica toga azul marino, se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla. El recinto, con sus imponentes paneles de madera y grandes ventanales que dejaban pasar tenues rayos de luz matinal, parecía amplificar cada uno de sus movimientos. Su rostro curtido, enmarcado por un cabello plateado cuidadosamente peinado, mostraba una expresión de irritación contenida, aunque sus ojos azul grisáceo delataban un destello de algo más oscuro, un inquebrantable orgullo en su autoridad. Señor Carver, comenzó con voz grave y deliberada, alargando cada palabra como si subrayara su trascendencia. Este tribunal ya ha escuchado sus historias antes. 3 veces, si mi memoria no me falla. Las palabras fueron como dagas, cada sílaba cortando el silencio, y el leve crujir de un banco delató una oleada de incomodidad entre el pequeño público reunido en la sala. El hombre, ante él, una figura enjuta de 20 y tantos años con el cabello revuelto y una mirada de desesperación grabada en el rostro, se movió nerviosamente en su mono naranja. Su defensor público, visiblemente más joven y con menos confianza, sujetaba un delgado puñado de papeles que apenas llenaban la carpeta en sus manos. Su señoría, si tan solo pudiera, alcanzó a decir el acusado con voz ronca, casi suplicante, antes de que el juez Calloway lo interrumpiera con un gesto brusco de la mano levantada. No puede, cortó el juez, tajante, sin admitir réplica. El tiempo de las explicaciones fue durante su testimonio, no ahora. Ajustando sus gafas, con montura dorada e impecable, como todo en él, exhaló mostrando un indicio de frustración por la predecibilidad del proceso. 30 días en la cárcel del condado, declaró con una firmeza que sonaba a sentencia inapelable. Quizá esta vez, señor Carver, la lección por fin le quede grabada. El enérgico golpe del mazo remarcó la sentencia, y casi de inmediato la sala cobró vida con murmullos apagados. El alguacil avanzó para escoltar al acusado, sus pesadas botas resonando contra el suelo pulido, mientras el joven defensor público recogía sus papeles y salía con el aspecto derrotado de alguien que ha estado librando una batalla perdida de antemano. El juez Calloway permaneció sentado mientras el último de los presentes abandonaba la sala, con la postura rígida y el semblante impasible. No fue hasta que la puerta se cerró finalmente que se permitió un leve suspiro, aunque menos por cansancio que por una creciente insatisfacción que no podía nombrar. En estos días, cada caso le parecía otra entrada en un ciclo interminable, los rostros difuminándose y sus historias, por diferentes que fueran sobre el papel, terminaban sintiéndose idénticas. Se levantó de su silla, acomodó su toga perfectamente entallada y miró el reloj en la pared del fondo. Apenas era mediodía, pero el peso del día ya comenzaba a recaer sobre él como un acompañante indeseado. Más tarde, aquella tarde, mientras los intensos colores del atardecer teñían el cielo, el juez Calloway se encontró en su cabina habitual en Ellie's Diner, un pequeño local familiar a unas pocas cuadras del juzgado. El restaurante, con su piso ajedrezado y paredes decoradas con fotos descoloridas de la historia de la ciudad, había sido su refugio durante años. Repasó el menú ajado, aunque no lo necesitaba. ¿Lo de siempre, juez?, le preguntó la propia Ellie desde detrás del mostrador. Una mujer robusta de 60 y tantos con un marcado acento de Boston que regentaba el restaurante desde antes de que Calloway fuera nombrado juez. Sí, Ellie, respondió, esbozando una leve sonrisa. Pastel de carne y café negro. Ella asintió con complicidad, sirviéndole el café en una taza con el logo descolorido del local. «¿Sabe, juez?», comentó con un tono ligero pero con un matiz de preocupación. «Usted es uno de los hombres más predecibles que he conocido.
La previsibilidad es confiabilidad, Ellie, contraatacó él tomando un sorbo de café humeante. Y en mi trabajo, la confiabilidad es esencial. Ellie soltó una ligera carcajada mientras le ponía el plato delante. Me parece una idea fantástica, contestó Roderick, devolviéndole la sonrisa. ¿Cómo piensan organizarla? Mia miró a su alrededor con orgullo. Bueno, vamos a repartir volantes en las escuelas y hablar con la gente de la comunidad. También haremos un evento aquí, en el juzgado, para que la gente pueda traer sus donaciones. ¿Cree que podamos usar la sala de conferencias un sábado? Roderick se acarició la barbilla, pensativo. Tendré que hablar con la administración, pero estoy seguro de que sí. Lo consultaremos. Contaré con el apoyo del juez supremo Carter. Al mencionar a Marcus, ladeó la cabeza con una sonrisa cómplice. Apuesto a que él también va a estar de acuerdo. Mia asintió con entusiasmo. Genial. Muchísimas gracias, juez. Mientras la joven volvía con el grupo para compartir las buenas noticias, Roderick se acercó a otro de los pupitres, donde un chico de unos 13 años se peleaba con sus deberes de matemáticas. ¿Te ayudo?, preguntó mirando las hojas llenas de ecuaciones. El chico, de ceño fruncido, levantó la vista. Estoy atascado con las fracciones. Roderick tomó asiento a su lado. Veamos. A mí tampoco me gustaban las fracciones cuando tenía tu edad, así que te entiendo muy bien. Pacientemente le explicó paso a paso. Aunque hacía años que no resolvía ecuaciones, se sorprendió de lo mucho que recordaba y de lo bien que se le daba enseñar. El muchacho pronto comprendió el procedimiento y, antes de que se diera cuenta, había completado el ejercicio. «¡Lo logré!», exclamó el chico triunfal. «¿Ves?», dijo Roderick con un gesto de aprobación. «Solo necesitabas un poco de práctica y confianza». El chico le dedicó una sonrisa tímida y volvió a concentrarse en sus ejercicios, esta vez con un interés renovado. Roderick se puso en pie, contemplando la sala. Cada alumno estaba recibiendo la ayuda que necesitaba. Todos parecían encontrarse en un entorno en el que podían crecer, aprender y atreverse a soñar con un futuro mejor. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió y apareció William, mirando alrededor con curiosidad. Roderick se extrañó de verlo allí, pues no había avisado de su visita. Se acercó, algo preocupado. ¿Pasa algo, hijo? William negó con la cabeza. No, tranquilo, solo quería ver el programa en acción, lo que estás haciendo aquí. Roderick miró a su alrededor, orgulloso. Bueno, como ves, está bastante animado. Hizo una breve pausa. Me alegra que estés aquí. El rostro de William se relajó ligeramente. Había algo de ternura en su mirada. Siempre supe que eras un buen juez, pero ver esto es otro nivel, papá. Realmente estás ayudando a cambiar vidas. Gracias, William, respondió Roderick con serenidad. Mia, que había estado pendiente de la situación, se acercó con paso decidido. ¿Tú eres William?, preguntó. ¿El hijo del juez Hayes? William asintió sorprendido. Sí. ¿Y tú debes ser Mia? La misma. Mia le extendió la mano para estrechársela. Mucho gusto en conocerte. William se la estrechó, aún algo desconcertado por la actitud segura de la niña. Igualmente. Tu papá habla de ti a veces, comentó Mia. Me alegra que hayas venido. ¿Quieres ver cómo estamos organizando lo de la donación de libros? William miró a Roderick, y éste asintió con una leve sonrisa que transmitía aprobación. El hijo, aún algo incrédulo, dejó que Mia lo condujera por la sala, mostrándole los pósteres que habían preparado, el listado de tareas y la entusiasta participación de todos los chicos. Roderick se quedó en un rincón, contemplando la escena. No era perfecto, no podía arreglar el pasado de golpe, pero esos pequeños pasos estaban derribando los muros que él mismo había levantado alrededor de su familia. Había recuperado la relación con su hijo y, de paso, se estaba construyendo un futuro mejor para él y para todos aquellos que se beneficiaban del programa.
Cuando la sesión terminó y los alumnos se marcharon, William se quedó a solas con Roderick en la sala. «Papá, lo que vi hoy», dijo con voz queda. «No tengo palabras. Me enorgullece decir que eres mi padre». Roderick esbozó una sonrisa, con los ojos humedecidos. «No sabes cuánto significa eso para mí, William». Su hijo suspiró, mirando las luces que empezaban a apagarse en el pasillo. «Escucha, Emily está con su madre este fin de semana, pero la próxima semana podríamos ir a comer juntos, tú, yo y ella. Te quiere preguntar más cosas sobre el tribunal. Está muy intrigada con eso de los juicios». «Eso sería maravilloso», contestó Roderick, tratando de ocultar la emoción que lo embargaba. El abrazo que compartieron después fue breve pero sincero, con el peso de los años de distancia aliviándose un poco más. Las semanas siguientes trajeron consigo nuevas oportunidades y desafíos. La campaña de recolección de libros tuvo un éxito rotundo. La sala de conferencias se llenó de cajas y cajas repletas de libros de toda clase, desde cuentos infantiles hasta manuales especializados. Con el respaldo del juez supremo Carter, el programa ganó mayor visibilidad, y varios jueces de otros condados mostraron interés en implementar iniciativas similares. Un día, mientras Roderick revisaba los avances, recibió un correo electrónico de Stephen Davidson. Al abrirlo, leyó: «Juez Hayes, hola de nuevo. Quería que supiera que las cosas con mi familia van mucho mejor. Después de que vino a vernos y de esta transformación que usted está impulsando, hemos encontrado el coraje para seguir adelante con nuestro negocio familiar. Además, mi padre ha mejorado de ánimo y mi hermana está preparándose para su graduación universitaria. Por mi parte, he decidido estudiar Derecho. Sé que suena irónico, considerando lo que vivimos con nuestro caso, pero ahora creo que las leyes pueden ser una herramienta de justicia si se aplican con humanidad. Gracias por demostrarme que incluso alguien que comete errores puede enmendarlos y ayudar a otros a encontrar su camino. Atentamente, Stephen». Roderick se reclinó en su asiento sin poder evitar una sonrisa conmovedora. Recordó el momento en que decidió reabrir el caso Davidson. Aún no sabía si lograría algún cambio formal en la sentencia, pero al menos estaba intentando reparar el daño cometido. Y, al parecer, esa simple acción, sumada al genuino esfuerzo de Stephen y su familia, estaba abriendo camino a una reconciliación. Unos días después, llegó uno de los momentos más importantes en la historia del programa. El juez Calloway y el juez supremo Carter habían conseguido organizar una conferencia con representantes de distintos estados para exponer los beneficios del programa de mentoría. El evento tendría lugar en un gran auditorio de la ciudad y acudirían jueces, fiscales, trabajadores sociales y miembros de organizaciones sin ánimo de lucro. Aquel día, Roderick se arregló con especial cuidado. Aunque ya no vestía sus impecables togas, salvo para el juzgado, optó por un traje oscuro sobrio que reflejaba la solemnidad y la trascendencia del acto. Se detuvo frente al espejo, dándose cuenta de lo mucho que había cambiado su semblante en los últimos meses. Había arrugas de preocupación, sí, pero también un brillo distinto en los ojos. La expresión dura de antes había dado paso a un rastro de serenidad y determinación. Al llegar al auditorio, se encontró con una atmósfera cargada de expectación. Las mesas de registro estaban abarrotadas de gente que se apuntaba a talleres y charlas. Roderick se abrió paso hasta la sala principal, donde Marcus Carter terminaba de comprobar el micrófono en el atril. «Todo listo», dijo Carter en cuanto lo vio. «¿Nervioso?» Roderick soltó un leve suspiro. «Un poco. No es lo mismo dictar sentencia que hablar frente a un público tan grande». Marcus le dio una palmada en el hombro. «Tranquilo. Habla desde el corazón y déjalos ver el impacto real de lo que estamos haciendo». Roderick asintió. Sabía que esas palabras, pese a su aparente sencillez, recogían toda la esencia del cambio que él mismo había vivido. Poco después, el auditorio se llenó hasta casi el último asiento.
Tras la introducción de rigor, llegó el turno de Roderick. Subió al estrado con paso firme, sus notas en la mano y tomó aire antes de comenzar. Buenos días a todos, empezó con la voz modulada. Me llamo Roderick Hayes y, durante gran parte de mi vida, creí que el trabajo de un juez consistía simplemente en aplicar la ley con imparcialidad. Hace unos años, habría venido aquí a hablar de la importancia de cumplir las normas, de la disuasión y el castigo. Pero hoy vengo a contarles otra historia, la historia de cómo descubrí que la justicia, en realidad, va más allá de las sentencias. Las miradas estaban clavadas en él. Nuestro programa de mentoría nació de la necesidad de ayudar a jóvenes en situación de riesgo, jóvenes que, si no recibían orientación y apoyo, acabarían ante nosotros, pero como acusados, no como beneficiarios. El propósito es romper el ciclo antes de que sea demasiado tarde, brindándoles las herramientas para que tengan una oportunidad real en la vida. Habló de Mia, de cómo una niña de 7 años lo había hecho replantearse su concepción de la autoridad y la justicia. Habló de los Davidson, de su error judicial y de cómo intentó repararlo. Habló de su propia familia, del distanciamiento de William y de cómo el programa de mentoría, Ironías de la Vida, le había ayudado a recuperar a su hijo y conocer a su nieta. He aprendido que la compasión y la empatía no son antónimos de la justicia, sino parte esencial de ella. La justicia ciega es un ideal, sí, pero la humanidad debe acompañarla, porque las leyes no existen en el vacío. Existen para proteger, para guiar y, en última instancia, para dar oportunidades de redención. La ovación fue rotunda cuando terminó. Roderick se sintió abrumado por una mezcla de alivio y esperanza. Había asistido a muchas reuniones y conferencias, pero ninguna tan significativa para él como aquella. Cuando bajó del estrado, Mia, que había estado sentada en primera fila con Marcus Carter, lo esperaba con los ojos encendidos de orgullo. «Estuvo increíble, juez Hayes», dijo con una sonrisa radiante. «Estoy segura de que mi mamá estaría muy contenta de verlo». Roderick se conmovió ante ese cumplido. «Gracias, Mia. Tu presencia aquí significa mucho para mí». La jornada continuó con talleres, charlas y testimonios de jóvenes que habían participado en el programa. Era un maratón de experiencias compartidas y debates sobre cómo replicar la iniciativa en otros lugares. Al terminar el día, se respiraba un aire de entusiasmo. El programa de mentoría se había presentado como un modelo viable y, sobre todo, humano, para muchos de los problemas de reincidencia que acosaban al sistema judicial. De vuelta en su casa, esa noche Roderick se dejó caer en su sillón favorito, agotado pero satisfecho. El teléfono vibró con un mensaje de William. «Papá, felicidades por la conferencia. Emily y yo vimos la retransmisión en línea. Estuviste genial». Roderick sonrió, respondía. «Gracias, hijo. Significa mucho para mí que ustedes estén ahí». Luego, abrió de nuevo el pequeño diario que Emily le había regalado. Pasó las páginas, repasando los mensajes que había ido escribiéndole a su nieta, imaginando que algún día ella los leería con atención. Tomó el bolígrafo y añadió unas líneas más. «Hoy hablé ante muchas personas que desean cambiar el mundo. Emily, les conté lo valiosos que son los niños y jóvenes cuando les damos la oportunidad de aprender y crecer. Algún día, cuando seas mayor, espero que también veas tu vida como un reflejo de la empatía y la justicia que tanto necesitamos en este mundo. Estaré a tu lado cada vez que necesites consejo, y ojalá siempre sientas mi cariño, sin importar dónde estés». Cerró el diario con cuidado y se reclinó en el sillón, sintiendo una calma que hacía mucho no experimentaba. Había encontrado su propósito, y cada paso que daba lo confirmaba. Y lo mejor de todo era que no lo estaba haciendo solo. Tenía a Mia, a Marcus, a William, a Emily, a todos los jóvenes del programa y a una comunidad creciente de personas que creían en el poder de la segunda oportunidad. El invierno dio paso a una primavera luminosa.
El programa seguía creciendo y Roderick recibió la invitación para hablar en varios foros nacionales. Aunque el ajetreo era mayor, no descuidaba el día a día de los estudiantes, reuniéndose regularmente con los grupos para evaluar progresos, proponer nuevas iniciativas y, en definitiva, mantenerse cercano a la realidad de cada uno. En una de esas visitas, lo invitaron a la graduación de algunos de los primeros participantes del programa de mentoría que ya concluían la preparatoria. Fue un evento emotivo, con padres, familiares y tutores celebrando los logros de unos chicos que, sin esta oportunidad, quizás habrían tomado caminos muy diferentes. Uno de ellos, Marcus Thompson, subió al estrado a recoger su diploma. Aunque su nombre coincidía con el del juez supremo Carter, no tenían parentesco alguno, pero sí lazos de apoyo a través del programa. Con el birrete en la mano y lágrimas en los ojos, Marcus T. miró hacia la sección donde estaban los mentores y localizó a Roderick. Alzó el diploma, dedicándole una sonrisa amplia. Roderick le devolvió el gesto aplaudiendo con fuerza, recordando la primera vez que vio a aquel muchacho inseguro y reacio a cualquier figura de autoridad. Después de la ceremonia, Marcus Thompson se acercó a Roderick con su diploma enmarcado. «Gracias por creer en mí», dijo con voz temblorosa. «Cuando empecé en el programa, estaba a un paso de dejar los estudios. No veía un futuro para mí. Gracias por enseñarme que lo tenía delante de mis narices. Solo necesitaba a alguien que me ayudara a verlo». Roderick pasó un brazo sobre los hombros del joven. «El mérito es tuyo, Marcus. Tú hiciste el trabajo duro. Yo solo te di un empujón cuando lo necesitabas. Ahora quiero ir a la universidad. He recibido una beca parcial». «Felicitaciones», exclamó Roderick, alegrándose de corazón. «Estoy seguro de que te irá de maravilla». Mientras salían del recinto, vieron a varios mentores despidiéndose, algunos con lágrimas en los ojos. Era un día de cierre de ciclos, pero también de nuevos comienzos. Aquella noche, Roderick se reunió con William y Emily en un pequeño restaurante de la ciudad para celebrar el fin de curso. Emily estaba entusiasmada, contando historias sobre su escuela y las ganas que tenía de visitar el juzgado en verano. «Quiero ver cómo es un juicio de verdad», decía, agitando las manos con emoción. «¿Podré sentarme en la sala a mirar?» Roderick rió suavemente. «Sí, claro, siempre que sea un juicio público y tu padre lo autorice». William intervino. «Tal vez podamos empezar con algo menos intenso, como ver la sala vacía y que tu abuelo te explique todo». Miró a Roderick. «No sé si está lista para ver casos de verdad. Aún es pequeña». Emily infló las mejillas, simulando enfado. «Puedo manejarlo». El trío se echó a reír, y la velada transcurrió en un ambiente de calidez y complicidad que Roderick no recordaba haber vivido en familia. Al despedirse, Emily se abrazó a su abuelo con fuerza. «Gracias, abuelo, me encantó cenar contigo». «A mí también, cariño. ¿Me prometes que me enviarás dibujos de tus vacaciones?» Emily asintió con bríos. «Te los enviaré todos». Roderick se despidió de William con un apretón de manos que se transformó en un abrazo corto, pero muy significativo. «Nos vemos pronto, papá». «Claro que sí, hijo». Cuando Roderick se subió a su coche, notó que tenía una sonrisa dibujada en el rostro, de esas que nacen en el corazón y se desparraman por toda la cara. Aunque la vida no dejaba de presentarle retos, había logrado algo con lo que no se atrevía ni a soñar años atrás: reconciliarse con su familia y, a la vez, contribuir al bienestar de incontables jóvenes. Unas semanas más tarde, el programa recibió una invitación oficial del gobernador para exponer sus resultados en una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa Estatal. De aprobarse una nueva partida presupuestaria, podrían replicar la iniciativa en muchos más condados y llegar a miles de niños. La sesión fue convocada en un majestuoso edificio gubernamental, con columnas blancas que recordaban un estilo neoclásico. Roderick llegó acompañado por Marcus Carter y un reducido equipo de mentores, entre ellos
Mia, quien se había convertido en una especie de portavoz juvenil del programa. Con el paso decidido, atravesaron los pasillos hasta llegar a la sala donde se llevaría a cabo la audiencia. No era un juicio propiamente dicho, sino una audiencia legislativa, pero aún así se respiraba formalidad. Numerosos legisladores, asesores y periodistas esperaban en el interior. Mia estaba algo nerviosa, pero Roderick la tranquilizó. «Tienes mucho que contar, Mia. Habla con la misma pasión con la que nos has hablado siempre y todos te escucharán». La niña lo miró con confianza. «Lo haré, juez Hayes». El acto comenzó con una breve introducción a cargo del presidente de la Asamblea. Se presentaron estadísticas sobre la delincuencia juvenil y se dieron algunos datos demográficos. Después llegó el turno de Roderick. Subió al estrado, ajustó el micrófono y comenzó. «Señoras y señores legisladores, comparezco hoy ante ustedes no solo en calidad de juez, sino también de testigo de la transformación que una sola oportunidad puede generar en la vida de un niño o niña. Nuestro programa de mentoría, que empezó como un experimento en un solo juzgado, ha ayudado a cientos de jóvenes a encauzar sus vidas. Ha quedado demostrado que cuando invertimos en la educación, la tutoría y el acompañamiento, los resultados son extraordinarios». La sala escuchaba atenta. Cuando terminó, se dio el turno a Mia, que se puso en pie y se acercó al estrado con pasos decididos. Algunos legisladores la observaron con curiosidad, otros sonreían al ver a una niña tan segura de sí misma. «Buenos días», dijo Mia con voz clara. «Soy Mia Carter y tengo 10 años. Estoy aquí para contarles por qué creo que este programa es tan importante. El año pasado defendí a un compañero de clase ante la injusticia que estaba sufriendo. Eso me llevó, por casualidad, a conocer al juez Hayes, que en un principio me trató como si yo no supiera nada. Pero ¿saben qué? Resultó que él también tenía mucho que aprender. Algunos en la sala rieron con simpatía. Ahora, gracias a este programa, muchos niños como mi amigo tienen un lugar donde se les escucha, se les orienta y, sobre todo, se les trata con respeto. Yo creo que si todos los adultos hicieran lo mismo, el mundo sería mucho mejor». Miró a Roderick con una sonrisa. «El juez Hayes no solo cambió mi vida, cambió la suya y la de muchas personas. Por favor, ayuden a que más jóvenes tengan esta oportunidad». La ovación fue espontánea y sincera. A Roderick se le humedecieron los ojos mientras miraba a Mia, conmocionado por la valentía y la claridad de su discurso. Los legisladores se inclinaban para comentar entre ellos y los periodistas tomaban notas frenéticamente. Al final de la sesión, varios legisladores se acercaron a Roderick y a Mia para felicitarlos. Uno de ellos, un congresista veterano, reconoció públicamente que se había opuesto al proyecto en un principio por razones presupuestarias, pero que los testimonios de esa mañana lo habían hecho cambiar de opinión. «Quiero darles mi apoyo», les dijo. «El Estado debe invertir no solo en castigar, sino en prevenir. Y ustedes han demostrado cómo hacerlo». Marcus Carter, quien había permanecido en segundo plano la mayor parte del tiempo, se acercó con una sonrisa tranquila. «Roderick, Mia, lo han logrado. Han emocionado a todos, y me parece que el voto será favorable». La noticia se confirmó unos días después. La Asamblea Legislativa había aprobado una partida extraordinaria para expandir el programa de mentoría a nivel estatal, asegurando un futuro estable para la iniciativa y marcando el camino para su posterior adopción en otros estados. Aquel mismo fin de semana, Roderick decidió dar un nuevo paso en su vida personal. Llamó a William y lo invitó a pasar un domingo en su casa junto a Emily. Planeaba cocinarles una comida familiar, algo que nunca había hecho. Recordaba vagamente cómo preparar algunos platos sencillos de cuando estuvo en la universidad, pero hacía años que no se aventuraba en la cocina. Se levantó temprano, fue al mercado y compró verduras frescas, carne y algunos postres. Con la ayuda de un par de libros de cocina y tutoriales en Internet,
Preparó un guiso clásico y un pastel. Mientras cocinaba, se sentía algo torpe, pero disfrutaba del proceso, imaginándose a Emily probando sus platos. ¿Le gustaría el pastel? ¿Pondría la misma cara de asombro que William cuando era un niño y descubría un sabor nuevo? El sonido del timbre, al filo del mediodía, lo sacó de sus ensoñaciones. Abrió la puerta y allí estaban William y Emily, cargados con una maceta de flores. «Pensamos que podías necesitar un poco de color en tu sala», explicó William, alzando la maceta. «No es que tu casa sea aburrida, pero...» «Está bien, sí que lo es un poco», lo interrumpió Emily, riendo. «¿Pero ahora será más bonita?» Roderick soltó una carcajada. «Gracias. Pasen, que tengo el almuerzo casi listo». La comida transcurrió en un ambiente de calidez y risas. Emily alabó el pastel con exageración. «Está delicioso. No sabía que supieras cocinar, abuelo». «Yo tampoco lo sabía», bromeó Roderick. «Pero mientras me quede bien, no me voy a quejar». Después se sentaron en el salón a charlar. Emily se distraía con los viejos álbumes de fotos que Roderick había sacado de un cajón. Señalaba imágenes de un William adolescente con sonrisa avergonzada y se reía al ver la ropa pasada de moda. «Papá, ¿de veras te vestías así?» William se puso rojo. «Todos lo hacíamos, no era solo yo». Roderick recordó entonces las múltiples etapas por las que había pasado su hijo y lo ausente que estuvo en muchas de ellas, pero ahora prefería disfrutar el presente. Sentía que, de algún modo, había recuperado el tiempo perdido, o al menos había encontrado la manera de hacer que el presente fuera más valioso. Cuando llegó el momento de despedirse, Emily corrió a abrazar a su abuelo. «¿Cuándo volvemos a vernos?» «Muy pronto, te lo prometo». Le revolvió el pelo con cariño. «Vendré a verte a tu próximo evento de la escuela si me invitas». «Claro que estás invitado», exclamó Emily. William, por su parte, se acercó a su padre y le dio otro de esos abrazos breves pero intensos. «Gracias por todo, papá». Roderick se quedó en la puerta, viendo cómo se alejaban y subían al coche. Al cerrar, suspiró con satisfacción y se sentó en el sillón, notando que la casa ya no se sentía tan grande ni tan vacía. Había algo diferente, una presencia imborrable de la familia que hoy había estado reunida allí. Los meses siguientes pasaron en un suspiro. El programa se expandió con rapidez y se inauguraron centros de mentoría en múltiples ciudades del estado. Cada nueva sucursal recibía un acto simbólico de inauguración, con la presencia de jueces locales, profesores, voluntarios y, por supuesto, jóvenes. Roderick acudía a cuantos podía, aunque no siempre lograba abarcarlo todo. Aún así, sentía que cada centro que se abría era un peldaño más en la escalera de la redención colectiva. Una tarde, tras la inauguración de un nuevo centro, Roderick se encontró con un periodista que lo entrevistó rápidamente. «Señor Hayes, ¿podría decirnos qué lo impulsó a crear este programa?», preguntó el reportero, sosteniendo un micrófono mientras su compañero enfocaba con la cámara. Roderick se tomó un instante para responder. «Me impulsó la convicción de que nuestros jóvenes no deberían enfrentarse al sistema judicial como criminales, sino como personas con potencial que necesitan orientación. Y también me impulsó mi propia historia de errores y distanciamientos familiares. Quise evitar que otros pasaran por lo mismo». El periodista asintió. «¿Le sorprende lo lejos que ha llegado todo esto?». Roderick miró a su alrededor, contemplando a los chicos que corrían y se reían mientras exploraban las nuevas instalaciones. «En parte sí», admitió, «pero en el fondo creo que siempre lo supe. Si siembras empatía y compromiso, la cosecha puede ser enorme». El otoño trajo consigo un importante reconocimiento. A Roderick le comunicaron que la Asociación de Jueces y Magistrados del Estado había decidido otorgarle un premio por su contribución al sistema de justicia juvenil. Se enteró a través de una llamada de Marcus Carter. «Es un premio muy prestigioso, Roderick»,
dijo Marcus con entusiasmo. El gobernador y otras autoridades estarán presentes en la ceremonia. Será la próxima semana. Roderick se sorprendió, incluso se sonrojó un poco, pues no había buscado reconocimiento personal. «No sé si merezco tal honor», murmuró. «Lo mereces, y muchísimo», afirmó Marcus. «Y no te preocupes, no es solo para ti, sino para todo el equipo que ha trabajado contigo. Por favor, acepta. Será un gran impulso para el programa». Al final, Roderick accedió. Cuando llegó la fecha, se vistió con su mejor traje y asistió al gran salón donde se llevaría a cabo la ceremonia. Vio caras conocidas, jueces con los que había trabajado, algunos que habían sido reticentes con su programa, pero luego lo apoyaron. Periodistas, personal judicial, incluso algunos de los chicos del programa que habían sido invitados como testimonio viviente del éxito alcanzado. La ceremonia fue solemne. Tras varios discursos, el gobernador tomó la palabra y empezó a elogiar los logros del programa de mentoría. Luego llamó a Roderick al escenario. Los aplausos resonaron y por un instante el juez se sintió abrumado por la magnitud del momento. Agradeció con un leve gesto y se acercó al atril. «Esta noche», dijo el gobernador, «reconocemos al juez Roderick Hayes por su visión y liderazgo al transformar un sistema que a menudo parecía frío y burocrático en una herramienta de esperanza para nuestros jóvenes. Su trabajo nos ha recordado que la justicia no está reñida con la compasión». El gobernador le entregó a Roderick una placa de cristal grabada con su nombre y una dedicatoria a la labor del programa de mentoría. Los aplausos se intensificaron. Cuando Roderick tomó el micrófono, se quedó en silencio unos segundos con el premio en la mano. «Hace unos años», empezó, «un hombre diferente del que soy ahora se habría sentido muy orgulloso de recibir este reconocimiento, porque habría confirmado su valía como juez. Pero el hombre que soy hoy solo puede sentir gratitud, y no principalmente por el premio, sino por haber tenido la oportunidad de cambiar y de ayudar a otros a hacerlo también». Un aplauso aislado resonó desde algún lugar de la sala, y Roderick continuó. «Agradezco este honor, pero quiero recordarles que el programa de mentoría no es obra de un solo juez. Detrás de mí hay un equipo extraordinario de mentores, trabajadores sociales, familias y, sobre todo, jóvenes valientes que se atrevieron a confiar en nosotros. Ellos son los verdaderos protagonistas». Se giró hacia la mesa donde estaban sentados Mia, William, Emily, Marcus y varios estudiantes del programa. Alzó la placa dedicándosela a ellos. El aplauso se renovó y la emoción flotó en el ambiente. Al bajar del escenario, Mia corrió a abrazarlo, mientras Marcus y William lo felicitaban con una mirada de orgullo. Emily, con los ojos brillantes, aplaudía con entusiasmo. «Ha sido increíble», dijo William. «Mamá estaría orgullosa de verte así». Roderick asintió, tragando saliva ante la mención de Helen, su difunta esposa, a la que había perdido tras una larga enfermedad años atrás. Pensó en ella en cuántas veces le había rogado que pasara más tiempo con William. Ahora comprendía su insistencia y la sabiduría de su petición. «Ojalá pudiera verlo», susurró. «Estoy seguro de que lo ve», respondió William, posando una mano en el hombro de su padre. Esa noche, la celebración se extendió más allá de la ceremonia. Varios miembros del programa fueron a cenar juntos a un restaurante cercano. Rieron, recordaron anécdotas y hablaron de planes futuros, más centros de mentoría, más apoyo legislativo, la posibilidad de extender el programa a otros estados. Mia estaba especialmente contenta. Se acercó a Roderick con una sonrisa pícara. «¿Sabe algo, juez Hayes?» Su discurso me inspiró. Estaba pensando en preparar uno para mi colegio sobre la importancia de no rendirse nunca. «Estoy seguro de que te saldrá genial», respondió Roderick con la satisfacción de ver cómo ella, que había sido tan influyente en su propia transformación, seguía marcando la diferencia. Pasada la medianoche,
Roderick se despidió de los demás y fue a casa. Estaba exhausto, pero de una forma positiva, como si cada célula de su cuerpo hubiese sido utilizada para algo bueno. Se cambió de ropa y, antes de acostarse, abrió de nuevo el cuadernito de Emily. Añadió un párrafo. Querida Emily, hoy recibí un premio, pero en realidad siento que lo he recibido muchas veces antes. Cada vez que un niño del programa supera una dificultad, cada vez que reconcilio un conflicto familiar o cada vez que aprendo algo nuevo sobre la comprensión y la empatía, siento que gano un premio mucho más valioso que cualquier placa de cristal. Espero que cuando crezcas entiendas que la verdadera victoria está en servir a los demás y en encontrar tu propia felicidad compartiéndola. Cerró el cuaderno y se permitió sonreír. Su vida no había sido perfecta ni lo sería de ahora en adelante, pero al fin tenía un rumbo claro, un propósito que daba sentido a cada día. Unos años atrás me encontraba en una sala de audiencias y desestimé a una niña de 6 años que se atrevió a desafiarme. La miré por encima del estrado, convencido de que yo sabía más que ella y de que mi autoridad era absoluta. Pero en solo unas cuantas palabras, aquella niña hizo añicos todo lo que yo creía entender acerca de la justicia. Esa niña era Mia Carter, y cambió mi vida. La justicia no consiste solamente en leyes, procedimientos o castigos. La justicia se basa en las personas. Se basa en verlas, escucharlas, comprenderlas. Durante demasiado tiempo no lo hice. Tomé decisiones desde la eficiencia más que desde la empatía. Me enorgullecía de ser un juez firme e inflexible. Y al hacerlo, me volví ciego ante aquellos a quienes estaba destinado a servir. Tuve que perder a mi hijo, a mi nieta y la confianza de toda una comunidad para darme cuenta de cuánto daño puede causar un corazón cerrado. Este programa de mentoría nunca se trató únicamente de ofrecer alternativas para los jóvenes en vez de llevarlos ante el sistema judicial. Se trató de dar esperanza. Se trató de demostrar que nadie, ni un niño, ni un adulto, ni siquiera un juez, está más allá de la redención. Hemos visto de primera mano lo que ocurre cuando confiamos en estos chicos. Hemos visto a estudiantes que iban a reprobar convertirse en los primeros de su clase, a jóvenes desorientados encontrar un propósito, a futuros que se reescriben sencillamente porque alguien se tomó la molestia de escuchar. Cada persona presente aquí hoy ha contribuido a lograrlo. Desde los mentores que ofrecen su tiempo hasta los estudiantes que se niegan a dejar que su pasado los defina, pasando por las familias que los apoyan a cada paso. Y a la familia Carter, Sandra, Marcus, Mia, su legado vive en cada vida que logramos transformar. Hoy, al inaugurar el primer centro de mentoría a nivel estatal, no veo solo un edificio, veo un futuro. Veo un mundo en el que la justicia es algo más que dictar sentencias. Es la oportunidad de cambiar. En el que los errores no nos definen, nos define la forma en que nos levantamos después de cometerlos. Y, si algo he aprendido, es esto. El mayor veredicto que podemos alcanzar es elegir creer en los demás. La ovación fue ensordecedora. Roderick sintió el peso de aquel momento posarse sobre él al alejarse del atril. Había pronunciado muchos discursos en su vida, pero este era el que de verdad importaba. Cuando descendió del escenario, Mia Carter saltó a sus brazos en un abrazo eufórico. «Lo logró, juez Hayes», susurró con la voz cargada de emoción. «Lo logramos», corrigió él, apretando su mano con cariño. Reporteros se abalanzaron con sus micrófonos y representantes de diversas instituciones esperaban turno para estrecharle la mano. Pero Roderick apenas los notó. Al otro lado del salón distinguió a William y a Lily, mirándolo con expresiones radiantes de orgullo. Se excusó y avanzó hacia ellos. «¿Sabes, papá?», dijo William en voz baja. «Por primera vez en mucho tiempo, veo al hombre al que admiraba cuando era niño». El nudo que Roderick sentía en el pecho creció. «Debía haber sido siempre ese hombre para ti», respondió con humildad. «Ahora lo eres»,
replicó William con sencillez. Lily rodeó a su abuelo con un abrazo y él le devolvió el gesto con calidez. Esa noche, después de la ceremonia, Roderick regresó a su estudio y se sentó contemplando una foto antigua que había enmarcado hacía poco. En ella aparecía con un William mucho más joven, ambos sonriendo con una naturalidad que se había desvanecido por años. Pasó los dedos con suavidad por el cristal, recordando lo que había sacrificado en pos de la carrera. Luego miró el teléfono. Por unos segundos tuvo la esperanza de que William enviara otro mensaje o que Lily llamara. Pero no hubo ruido alguno, solo la quietud de una casa que antes le parecía demasiado grande y ahora, sin embargo, se sentía más acogedora. Se recostó en el sillón, notando que ya no había soledad asfixiante, sino un sosiego acompañado de posibilidades. Aún quedaba trabajo por hacer, pero los cimientos para el cambio verdadero estaban firmes. Al día siguiente, la sala del juzgado volvió a su rutina. Gente entrando y saliendo, papeles, audiencias, sentencias. Pero había una diferencia palpable. Los jóvenes del programa continuaban llegando y esa mañana los esperaba un taller especial con expertos en resolución de conflictos. Juez Hayes, lo saludó Mia, que siempre llegaba puntual. ¿Listo para el nuevo taller? Más que listo, contestó organizando unos folletos. ¿Tú estás preparada? Mia asintió con entusiasmo. Sí, sé que hoy nos hablarán de mediación y negociación, algo que puede ayudar mucho a los compañeros que están teniendo problemas de disciplina. Roderick contempló a la niña que un día le había dicho en la sala del tribunal que no podía hablarle así. Ella era el recordatorio viviente de que la autoridad no está reñida con la humildad y de que nadie es demasiado joven para defender lo correcto o demasiado viejo para aprender. La jornada trascendió como un torbellino de actividades entre dinámicas grupales y pequeños debates. Varios chicos aprovecharon para compartir sus experiencias, animados por la seguridad que este programa les brindaba. Una chica de 14 años confesó haber pensado en dejar la escuela, pero gracias a la ayuda de su mentora, ahora se sentía capaz de aspirar a la universidad. Un chico tímido habló por primera vez en público, recibiendo el apoyo unánime de sus compañeros. Al finalizar el día, Roderick dio un breve discurso de cierre, felicitándolos a todos por su esfuerzo. Nunca olviden, les dijo, que la voz de cada uno de ustedes cuenta. Su historia importa. Y lo que hagan con ella puede inspirar a muchos más. Esa tarde, mientras se despedía de los jóvenes y recogía sus propias cosas, Roderick notó que William lo esperaba en la puerta. Sonrió al ver la figura de su hijo, más tranquilo que nunca. ¿Qué haces por aquí?, preguntó Roderick. ¿Todo bien? Sí, respondió William. Solo quería invitarte a cenar. Emily quiere contarte algo importante de la escuela y, bueno, me pareció buena idea. Roderick sintió un nudo de gratitud en el estómago. Recordó cuántos años habían pasado sin que William le pidiera algo tan sencillo como compartir una cena. Claro, hijo, será un placer, replicó, notando cómo cada una de esas pequeñas invitaciones compensaba, aunque fuera un poco, los años perdidos. Poco después, en un restaurante modesto cerca del juzgado, se sentaron a la mesa los tres, Roderick, William y Emily. La niña, eufórica, desplegó un cuaderno lleno de dibujos de su casa y de su escuela, explicando con detalle la historia que quería escribir para una asignatura. Abuelo, ¿tú crees que está bien que la protagonista se parezca un poco a mí?, preguntó con una mezcla de timidez y orgullo. Es que la quiero hacer valiente, y también un poco testaruda. Roderick se rió, observando a William al reconocer ese rasgo familiar. Creo que es perfecto, Emily. Los mejores personajes tienen algo de nosotros mismos. ¿De qué trata tu historia? Trata de una niña que se muda a una ciudad donde no conoce a nadie, pero luego encuentra a un viejo mentor que la ayuda a ver que tiene un talento especial,
y ella lo usa para ayudar a más gente. Levantó la mirada con brillo en los ojos. ¿Te parece bien? Roderick se quedó sin palabras un segundo. Inspiró hondo y respondió. Me parece maravilloso. Estoy seguro de que será una gran historia. Mientras cenaban, sentía que ese vínculo con Emily, un lazo que casi dejó de existir por su propia ceguera emocional en el pasado, se hacía más fuerte con cada conversación. Observaba a William y a Emily debatir sobre lo que harían el fin de semana, y le llenaba de alegría darse cuenta de que formaba parte de esos planes. Conforme avanzó la noche y llegó la hora de despedirse, Roderick se prometió a sí mismo que jamás volvería a dejar que la distancia creciera entre ellos. Ya había aprendido la lección más dura de su vida. Ningún logro profesional, por grande que sea, puede reemplazar el calor de las relaciones que amamos. En los días subsiguientes, la rutina en el juzgado continuó con normalidad. Sin embargo, para Roderick nada era ya normal. Cada caso, cada niño que conocía y cada familia con la que hablaba le recordaba el enorme valor de la comprensión y la humanidad dentro del sistema legal. La voz de Mia, la valentía de Lila Johnson, el dolor de los Davidson y la reconciliación con William eran anclas que lo sujetaban a la convicción de que estaba recorriendo el camino correcto. Llegó la semana siguiente y se celebró la gran inauguración del centro de mentoría a nivel estatal. Los discursos, las fotos y las sonrisas se sucedían. Cuando Roderick cortó la cinta inaugural, rodeado por padres, alumnos y mentores, sintió una emoción imposible de describir. No era solo el logro de un programa, sino la culminación de un viaje personal que lo había conducido de la autosuficiencia a la empatía. Al terminar la ceremonia, se apartó un instante para contemplar el centro y a la gente que se arremolinaba en las salas y pasillos. En un rincón, divisó a Mia riendo junto a otros chicos, a Marcus Carter conversando con un grupo de periodistas y, más allá, a William conversando con unos padres interesados en el programa. Emily corría por ahí, con un folleto en las manos, seguramente explicando a alguien qué tipo de actividades se hacían allí. En ese momento, Roderick supo que la justicia que buscaba, la verdadera justicia, no se encontraba en dictámenes formales o sentencias ejemplares, sino en la oportunidad de transformar vidas y ofrecer segundas oportunidades. Y se sintió en paz, porque así como Mia Carter seguía adelante, también lo hacía el juez Roderick Hayes. Puede ser, dijo, pero a veces un poco de imprevisibilidad puede hacer maravillas. Mantiene a la gente alerta. Calloway no respondió y, en su lugar, concentró su atención en el plato de pastel de carne humeante que tenía frente a él. Comió mecánicamente, su mente en otra parte. Sus palabras persistieron en su pensamiento, aunque nunca lo admitiría. La imprevisibilidad era un lujo que no se permitía, ni en su sala ni en su vida. Esa noche, en el silencio de su casa grande pero meticulosamente organizada, el juez Calloway se sentó solo en su estudio. Las paredes estaban cubiertas de estantes con libros de leyes y revistas, sus lomos gastados pero en buen estado. En uno de los estantes había una colección de álbumes de fotos encuadernados en cuero, cuya presencia era tanto un consuelo como un recordatorio de lo que había perdido. Su mano revoloteó sobre ellos un momento antes de sacar uno, con la cubierta fría y lisa al tacto. Se acomodó en el sillón de cuero cerca de la ventana y lo abrió por la primera página. La fotografía que le devolvió la mirada era una que había evitado durante años. Mostraba una versión mucho más joven de sí mismo, con el brazo alrededor de un niño pequeño de pelo oscuro y despeinado y una sonrisa ancha y llena de dientes. Los ojos del niño centelleaban con una alegría traviesa que Calloway apenas podía recordar. William, su hijo. En la página siguiente había una foto de Navidad, una escena perfecta, preparada para la ocasión, en la que William rompía un papel de regalo de colores,
su madre, Helen, sonriendo desde el sofá. El propio Calloway aparecía al fondo, captado a mitad de una carcajada. Casi podía oír el eco de esa risa, aunque sentía que pertenecía a otra persona por completo. Pasó la página con rapidez, sin querer demorarse demasiado en los recuerdos. Pero la siguiente foto lo dejó inmóvil. Era de un partido de la Liga Infantil de William, con la camiseta polvorienta de una entrada jugada con vehemencia. Calloway no aparecía allí. Ese día había estado en el juzgado, lidiando con otro caso más. El trabajo es lo primero, le había dicho a Helen cuando ella lo llamó para recordarle el partido. Esas palabras resonaban ahora en su mente, huecas y amargas. Cerró el álbum de golpe, sintiéndolo más pesado que antes. El reloj de pie en la esquina marcaba el paso del tiempo con un tic-tac constante, llenando el silencio de la casa. Calloway miró su teléfono, la pantalla oscura y vacía. El número de William seguía guardado, pero habían pasado años desde la última vez que hablaron. Sus dedos sobrevolaron la pantalla un instante antes de dejarlo a un lado, volviendo de nuevo al reconfortante refugio de su soledad. A la mañana siguiente, el juzgado bullía de actividad cuando el juez Calloway tomó asiento en el estrado. La luz del sol que entraba por las altas ventanas parecía demasiado brillante, proyectando largas sombras en el suelo de la sala. Mientras el alguacil llamaba el primer caso, la mirada de Calloway se fijó en la acusada frente a él. Pero esta vez no era una delincuente reincidente ni una criminal endurecida. Era una niña pequeña, de no más de 7 años, de pie junto a su maestra de primaria. La niña llevaba el pelo oscuro recogido en 2 coletas, y su vestido, un alegre color amarillo, resaltaba entre los tonos sombríos de la sala. A pesar de su estatura, se mantenía erguida, con las manos juntas y los ojos muy abiertos fijos en el juez, con una calma que parecía fuera de lugar. «Señorita Harris», se dirigió Calloway a la maestra con el mismo tono severo de siempre. «Por favor, explique por qué este asunto se ha traído ante mi tribunal». La maestra, una mujer delgada de unos 40 años, con un aire serio, dio un paso al frente. «Su señoría», comenzó con voz firme, «Lila Johnson ha sido constantemente disruptiva en mi clase de 2º grado. Ayer desafió directamente mi autoridad frente a toda la clase». La mirada de Calloway se posó en la pequeña, entornando ligeramente los ojos. «Lila», dijo, suavizando apenas la voz, «¿entiendes por qué estás aquí?» La niña asintió sin cambiar la expresión. «Sí, señor. Estoy aquí porque la señorita Harris dice que fui irrespetuosa», respondió con claridad, sin asomo de miedo. Pero no intentaba ser irrespetuosa. Quería ayudar a Benji. «¿Benji?», repitió Calloway arqueando una ceja. «Benji Taylor», aclaró Lila. «Le cuesta leer en voz alta por su dislexia. La señorita Harris le hizo leer frente a toda la clase, aunque él le dijo que le resultaba muy difícil. Se puso a llorar, así que levanté la mano y le dije que no era justo». Calloway se echó ligeramente hacia atrás, juntando los dedos en un gesto pensativo. «¿Y exactamente qué le dijiste a tu maestra?». Lila sostuvo su mirada sin parpadear. «Le dije que hacer sentir mal a Benji no le enseñaba nada y que mi mamá siempre dice que la amabilidad es lo más importante». Los ojos del juez escudriñaron a la niña un instante más, su expresión impenetrable. «¿Tu madre, dices?», preguntó con tono aún formal, aunque con un ligero matiz de curiosidad. «¿Y qué pensaría ella de que interrumpieras tu clase para cuestionar la autoridad de tu maestra?». Lila titubeó, jugueteando con el dobladillo de su vestido. «Mi mamá siempre me dijo que hay que defender lo que es correcto, aunque eso signifique meterse en problemas. Dice que las reglas son importantes, pero a veces la gente las usa para ser mala o injusta, y que si veo que está pasando algo así, tengo que ser valiente». Un leve murmullo recorrió la sala. Incluso el alguacil, un hombre de anchos hombros y ceño permanente,
Miró a la niña con un destello de sorpresa. La mirada de Calloway continuó fija en Lila, analizándola con la precisión de alguien acostumbrado a evaluar cada palabra y gesto. La valentía, dijo con tono cortante, es admirable, pero no es tu lugar decidir qué es justo en un salón de clases. Esa responsabilidad recae en tu maestra, que tiene años de experiencia y formación. ¿Lo entiendes, Lila? Sí, señor, respondió la niña con voz firme. Pero también sé que a veces los adultos se equivocan, y cuando lo hacen, nos toca a los demás arreglarlo. Un murmullo apenas audible recorrió la sala. Incluso el alguacil se movió incómodo, mientras la reportera de la corte detenía unos segundos sus dedos sobre la máquina de taquigrafía. El rostro de la señorita Harris, hasta entonces estoico, palideció un tanto. La mandíbula de Calloway se tensó y un leve temblor en su expresión traicionó su irritación. Señorita, esta es una sala de justicia, no un patio de escuela. Le sugiero que elija sus palabras con más cuidado. Pero la entereza de Lila no se quebró. Al contrario, cuadró sus pequeños hombros y levantó un poco la barbilla, mirando al juez con una serena determinación. «Usted no puede hablarme así», dijo con voz calmada pero firme. La sala quedó en silencio. Por un instante, hasta el leve zumbido de las luces fluorescentes pareció desaparecer. El ceño de Calloway se frunció, su boca abriéndose apenas como si fuera a espetar una reprimenda, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Lila continuó. «Mi papá no lo permitiría», sentenció sin más. «¿Tu papá?», repitió Calloway, con la confusión dando paso rápidamente a la suspicacia. «¿Y quién es exactamente tu padre?». «Mi papá es el juez supremo Andrew Johnson», dijo Lila con total naturalidad. Sus palabras cayeron como un trueno, retumbando en la sala con un impacto imposible de ignorar. El color desapareció del rostro de Calloway al oír el nombre. Juez supremo Andrew Johnson, su superior, el máximo funcionario judicial del estado y un hombre cuya opinión podía encumbrar o arruinar la carrera de un juez. Un suspiro colectivo recorrió la sala, seguido de un silencio tenso, casi asfixiante. El alguacil se removió, incómodo, y la taquígrafa quedó con los dedos congelados sobre su máquina. Incluso la señorita Harris, que había mantenido el semblante serio, mostraba ahora un tono casi ceniciento. La mente de Calloway trabajaba a toda velocidad, sintiendo el peso de la revelación como un puñetazo. ¿Cómo se le había escapado aquello? La postura segura, la forma articulada de expresarse, claro, era la hija de Johnson. Y ahora allí estaba él, en medio de su propia sala, tratándola con la misma autoridad displicente que aplicaba a todos los demás casos. Se aclaró la garganta intentando recobrar la compostura, pero el daño ya estaba hecho. Lila permanecía firme ante él, su pequeña figura pareciendo sostener el peso de la atención de toda la sala con naturalidad. Su mirada no vaciló, su expresión seguía siendo serena y resuelta. Por primera vez en años, el juez Henry Calloway se quedó completamente sin palabras. Cuando la noticia del incidente se propagó, ya se había convertido en una leyenda en el juzgado. Los oficinistas susurraban detrás de los archivadores, los asistentes legales se intercambiaban miradas cómplices y hasta el personal de la cafetería hablaba en voz baja sobre el día en que la hija del juez supremo se enfrentó al juez Calloway. ¿Te enteraste?, preguntó Lisa, una de las oficinistas veteranas, asomándose por encima del mostrador en la oficina de registros. Esa niñita prácticamente lo confrontó frente a todos. Te juro que nunca vi tan desconcertado al juez Calloway. Escuché que lo puso en su lugar, dijo Marcia, otra oficinista, en un murmullo confidencial. Y todo a la vista de la sala. Es cierto, aportó un joven abogado desde el otro lado del cuarto con una sonrisa apenas disimulada. Yo estuve allí, fue increíble, ni una pizca de miedo en ella. Para cuando la historia llegó a la cafetería, había cobrado vida propia.
Le dijo que su papá era el juez supremo y deberías haberle visto la cara, relató uno de los alguaciles durante el almuerzo. Creí que se iba a desmayar de la impresión. El juez Calloway era dolorosamente consciente de los murmullos. Sentía el peso de las miradas en él mientras recorría los pasillos del juzgado, su presencia habitualmente imponente, ahora disminuida por ese suave murmullo de chismes que lo seguía como una sombra. Ya en sus cámaras, el juez se sentó a su escritorio, tamborileando con los dedos de manera distraída sobre la superficie pulida. Delante de él yacía el expediente del caso de Lila Johnson, con su nombre impreso cuidadosamente en la parte superior. Lo miró durante un largo rato y el silencio de la habitación se le antojaba asfixiante. Con un suspiro, abrió la computadora portátil y empezó a buscar en registros públicos. Sus dedos se movían casi mecánicamente sobre el teclado hasta que los datos fueron apareciendo uno tras otro. Y de pronto lo vio. La esquela llevaba fecha de hacía apenas un año. El titular era sencillo pero devastador. Fallece Rebecca Johnson, amada esposa y madre, a los 36 años. La fotografía que acompañaba el artículo mostraba a una mujer radiante, de ojos bondadosos y sonrisa cálida, con un brazo protector alrededor de Lila, quien la miraba con expresión de pura alegría. Calloway fijó su mirada en la foto, sintiendo un nudo en el pecho mientras leía la reseña. Rebecca Johnson había fallecido tras una corta batalla contra el cáncer, dejando a su esposo, el juez supremo Andrew Johnson, y a su hija pequeña, Lila. El juez se recostó en el respaldo de su silla, sintiendo un peso de culpa que le oprimía el pecho. Había desestimado a la niña demasiado rápido, con demasiada dureza. Solo era una niña que aún guardaba luto y que había intentado defender lo que creía correcto, y él la había tratado como a cualquier otro expediente que cruzaba su escritorio, reduciéndola a un mero inconveniente en vez de ver a la persona. Esa noche, Calloway se sentó en su estudio tenuemente iluminado, contemplando la fotografía de Rebecca y Lila que había impreso del obituario. La imagen lo perseguía, su calidez contrastando drásticamente con la frialdad con la que las había tratado en su sala. Su mente viajó al pasado, a recuerdos que tanto se había esforzado por enterrar. Pensó en su hijo, William, y en cuántas veces había priorizado el trabajo por encima de la familia, las normas por encima de las relaciones. Pensó en la distancia que se había ido abriendo entre ellos a lo largo de los años, un muro invisible que él mismo había levantado ladrillo a ladrillo con cada juego al que faltó, cada llamada que ignoró. Mientras el reloj de pie marcaba suavemente la hora en una esquina, Calloway sintió un dolor profundo en el pecho, un dolor que no se había permitido sentir en décadas. Siempre se había enorgullecido de ser justo, de seguir la letra de la ley al pie de la letra, pero en algún punto del camino se había olvidado de ser humano. La mañana siguiente llegó con cielos encapotados, de esos que prometen lluvia, pero se niegan a descargarla. El juez Calloway entró en el juzgado con su paso enérgico habitual, llevando su maletín de cuero negro en la mano. Sin embargo, por primera vez en años, vaciló antes de entrar en la sala. Se quedó un instante frente a las pesadas puertas de roble, contemplándolas como si esperase que le revelaran las respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Los susurros no habían cesado. Al contrario, se habían intensificado. El personal interrumpía sus conversaciones cuando pasaba y hasta el becario más joven evitaba mirarlo a los ojos. Armándose de valor, empujó las puertas, cuyo característico chirrido rompió el ligero murmullo de las conversaciones en el interior. Sus pisadas resonaron mientras avanzaba al estrado, y el peso de la toga se le antojó más pesado de lo habitual. Los casos siguieron su curso como siempre, uno tras otro, con acusados y abogados mezclándose en una monótona sucesión de mociones y sentencias. Pero detrás de su habitual fachada seria,
Calloway no lograba concentrarse. Su mente vagaba, recordando una y otra vez la voz desafiante de la niña del día anterior. Cuando terminó la lista de casos, Calloway se retiró a sus cámaras, anhelando un instante de soledad, pero no tardó en escuchar un golpecito en la puerta que interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, con un tono más cansado de lo que pretendía. La puerta se abrió con un leve chirrido y su secretaria, Denise, entró. Era una mujer meticulosa de poco menos de 50 años, dueña de un impecable sentido de la oportunidad, que rara vez interrumpía si no era absolutamente necesario. «Su señoría», empezó tendiéndole un sobre blanco sin remitente. «Han dejado esto para usted en recepción. No trae nombre ni dirección de retorno». Calloway tomó el sobre con un gesto de agradecimiento y con otro de la mano despidió a su secretaria. Cuando estuvo de nuevo a solas, examinó el sobre con atención. Parecía común, con los bordes ligeramente arrugados, como si hubiese pasado por varias manos antes de llegar a él. Lo abrió con cuidado, frunciendo el ceño al ver que contenía una sola hoja de papel. El mensaje estaba escrito a máquina, con palabras frías y directas. «Has cometido errores, Henry. El caso Davidson, 2008. Ellos se recuerdan, y tú también deberías. El caso Davidson». El nombre le golpeó como el primer trueno tras un largo silencio. Hacía años que no pensaba en él, no desde el día en que dictó sentencia. En su momento, le pareció un asunto sencillo de derecho de propiedad, pero ahora, al surgir el nombre en su mente, le asaltaban también incómodos recuerdos que creía enterrados. Los Davidson eran una familia trabajadora de raza negra que había luchado por conservar su hogar cuando un promotor inmobiliario reclamó la propiedad a través de una serie de contratos dudosos. Calloway falló a favor del promotor, citando una supuesta falta de pruebas por parte de los Davidson. Justificó entonces su actuación como apego a la ley, pero incluso en aquel momento sintió un leve desasosiego que no pudo ignorar del todo. Le dio la vuelta a la hoja esperando encontrar algo más, pero por el otro lado no había nada. El mensaje era breve, pero su impacto demoledor. Dejó la nota sobre el escritorio y sus dedos comenzaron a tamborilear suavemente mientras la contemplaba con gesto pensativo. Esa tarde la lluvia finalmente llegó, cayendo con fuerza sobre las calles y obligando a los transeúntes a correr en busca de techo. Calloway se quedó en su estudio a la tenue luz de su lámpara con un montón de antiguos expedientes que había sacado de los archivos, entre ellos el del caso Davidson. La carpeta era más fina de lo que recordaba, con apenas unos pocos contratos fotocopiados, notas escritas a mano y un único dictamen mecanografiado. Pasó las páginas con lentitud, sus ojos repasando cada palabra con una inquietud creciente. Los contratos, que en su día le parecieron incuestionables, ahora aparecían llenos de inconsistencias. La apelación escrita de puño y letra por los Davidson, que en su día había desestimado sin miramientos, estaba llena de ruegos para tener más tiempo y recabar pruebas adicionales. Las manos de Calloway temblaron al pasar a la última hoja. Allí, grapada al expediente, estaba la copia de su fallo. Las palabras frías y clínicas, desprovistas de cualquier reconocimiento de las vidas que había afectado. Mientras las releía, volvían los recuerdos de aquel día con toda su crudeza. Era un viernes por la tarde, y el juzgado estaba más atareado de lo habitual. Despachó el caso a toda prisa, con ganas de terminar y llegar a tiempo a la función de la escuela de su hijo William, pero no lo logró. Otro caso se alargó y para cuando llegó al colegio, el auditorio estaba vacío, con las luces del escenario ya apagadas. El rostro de William, cuando se cruzó con él en el pasillo, estaba inexpresivo, con una decepción oculta tras una mirada que Calloway había aprendido a reconocer demasiado bien. Ese recuerdo ahora dolía más que en aquel entonces, cada detalle calando más hondo en su conciencia.
Le falló a William ese día, del mismo modo que les falló a los Davidson. Y ahora, tantos años después, esos fracasos volvían para atormentarlo, más pesados de lo que podía soportar. Al día siguiente, Calloway se encontraba ante la escuela primaria de Lila sin saber exactamente por qué. Tal vez fuera la culpa, la curiosidad o una mezcla de ambas. El patio estaba lleno de risas y gritos de niños jugando, sus voces resonando con la ligereza de la infancia. Desde la verja, Calloway distinguió enseguida a Lila. Estaba sentada en un banco debajo de un gran roble, con un suéter verde y vaqueros en lugar de su vestido amarillo. Junto a ella, un niño más pequeño lloraba, con la cara enrojecida y llena de lágrimas. Calloway observó cómo Lila sacaba una tirita de su mochila y la aplicaba con cuidado en la rodilla raspada del niño. «Está bien», dijo la niña, su voz lo bastante clara como para que Calloway la oyera. «Mi mamá decía que cuando te caes, eso significa que te estás haciendo más fuerte, como si fueras un superhéroe entrenando». El niño sollozó un poco, pero su llanto empezó a amainar. «¿De verdad? De verdad», afirmó Lila con una pequeña sonrisa. «Y además, ya eres valiente porque casi ni lloraste. Mi primito llora mucho más fuerte cuando se cae». El niño rió y Calloway sintió un pinchazo en el pecho. Había visto tantos rostros pasar por su sala a lo largo de los años, rostros llenos de ira, miedo o resignación. Pero el rostro de Lila, con su determinación tranquila y su amabilidad inquebrantable, era diferente a cualquier otro que hubiera encontrado. Por un instante pensó en acercarse, pero el peso de su presencia le pareció excesivo, demasiado invasivo. En lugar de eso, dio media vuelta y se alejó, con el eco de la voz de Lila persiguiéndolo mientras abandonaba el recinto escolar. Esa noche, en su estudio, volvió a abrir los expedientes, pero esta vez no lo hizo como juez, sino como un hombre que había cometido errores. Pensó en William, en la distancia entre ellos. Pensó en los Davidson y en las vidas que había trastocado con una sola sentencia. Pensó en Lila, en la niña que se atrevió a desafiarlo y a recordarle los valores que él había olvidado hacía tanto tiempo. Mientras el reloj de pie resonaba en la esquina, Calloway echó un vistazo a su teléfono, con los dedos suspendidos sobre la pantalla. El número de William seguía allí, pero llevaba años sin marcarlo. Siempre había tenido miedo de lo que pudiera oír al otro lado. Pero ahora, con el peso de sus remordimientos a punto de abrumarlo, presionó la tecla de llamada. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de saltar el buzón de voz. «William», dijo con la voz temblorosa, «habla tu padre. Sé que ha pasado mucho tiempo y no sé si querrás oír esto, pero…» Hizo una pausa, notando cómo las palabras se le atragantaban. «Lo siento, por todo». Colgó antes de poder añadir más, y el silencio que siguió le pareció a la vez pesado y extrañamente liberador. El teléfono quedó sobre el escritorio del juez Calloway, su pantalla oscura tras aquel mensaje al buzón de voz de William. Se quedó mirándolo un buen rato, preguntándose, ¿qué esperaba? ¿Un mensaje? ¿Una llamada de vuelta? ¿Un milagro? Había dado el primer paso, pero ahora la decisión estaba en manos de su hijo. El peso de años de silencio no podía desvanecerse en una sola llamada, y en el fondo de su corazón lo sabía. Suspirando, volvió la mirada a los archivos dispersos frente a él. En el centro estaba el caso Davidson, con las páginas desgastadas de tanto leerlas en los últimos días. Había revisado cada detalle, buscando algo que justificara su fallo. Pero cuanto más leía, más comprendía que las respuestas no estaban en los papeles, sino en él mismo. Pensó en Lila de nuevo, en la firmeza de su voz defendiendo a su compañero de clase. Ella se había plantado ante él y le había recordado un principio que él mismo había sepultado. La justicia no es solo cuestión de leyes y reglas, se trata de personas.
Y a veces, las personas que más necesitan justicia son quienes menos capacidad tienen de defenderse. A la mañana siguiente, Calloway llegó al juzgado antes de lo habitual. Los pasillos estaban casi desiertos, el aire aún frío por la temprana hora. Fue directo a sus cámaras y cerró la puerta, aislándose del mundo por un momento más. Se sentó a su escritorio y redactó una carta. Una solicitud formal para reabrir el caso Davidson. No fue una decisión fácil. Admitir que se había equivocado y que no había impartido justicia resultaba contrario a todo lo que había construido en su carrera. Pero mientras firmaba su nombre en la parte inferior de la solicitud, sintió un alivio extraño, como si un pesado fardo que había cargado durante años empezara al fin a aligerarse. Ese mismo día, durante uno de los pocos descansos que tuvo entre casos, Calloway se dirigió a la biblioteca del juzgado. Allí encontró a Lila, sentada en una pequeña mesa de madera, rodeada de libros, con un folio frente a ella. Tenía un lápiz en la mano y escribía con concentración. Lila, la llamó el juez, con voz más suave de lo que era habitual en él. La niña alzó la vista con sorpresa. «Juez Calloway», respondió con cautela. «Me he enterado de que te estás preparando para un concurso de oratoria en tu colegio», dijo, intentando sonar casual. Lila asintió. «Sí, señor. El tema es si las escuelas deberían permitir a los niños usar sus teléfonos durante la clase. Yo estoy a favor». Calloway esbozó una pequeña sonrisa. «¿Y cómo te está yendo con tu argumento?» «Bien», respondió, irguiéndose con cierto orgullo. «Voy a empezar con la historia de mi amiga Sara. El año pasado su mamá se puso muy enferma y Sara tuvo que usar su teléfono para llamar a la ambulancia. Si no hubiera tenido su teléfono, su mamá quizá no lo habría logrado». Calloway asintió, impresionado por su razonamiento. «Es un buen inicio. Las historias personales son muy persuasivas». Lila ladeó la cabeza, estudiándolo. «Parece que sabe mucho de debates». «Bueno, como juez escucho argumentos todos los días», comentó encogiéndose de hombros. «No es lo mismo, pero, si quieres, podría ayudarte a ensayar». Los ojos de Lila se iluminaron, aunque su precaución inicial se tornó en curiosidad. «¿De verdad me ayudaría?» «Encantado», dijo el juez, «pero solo si tú estás de acuerdo». Lila sonrió. «Está bien, pero tiene que ser estricto, como en la sala». Calloway rió en voz baja, sorprendido hasta de sí mismo. «Creo que puedo hacerlo». En las 2 semanas siguientes, el juez Calloway se reunió con Lila después de la escuela para ayudarla con su preparación. Practicaban en la biblioteca del juzgado, un espacio silencioso que se llenaba con el suave rasgar de lápices y el pasar de páginas. Calloway descubrió que cada día esperaba con ansias esas sesiones. El tiempo que pasaba con Lila le devolvía una sensación de propósito que no había sentido en años. Una tarde, cuando estaban a punto de terminar, Lila sacó de su mochila una pequeña foto y la colocó sobre la mesa. «Ella es mi mamá», dijo en voz baja. Calloway tomó la foto, fijándose en la mujer sonriente de ojos amables. Sintió un nudo en la garganta. «Se ve que era una persona maravillosa», dijo con sinceridad. «Lo era», afirmó Lila, con voz pausada. «Ella me ayudaba en todo. Ahora solo estamos mi papá y yo, pero vamos saliendo adelante». El juez asintió sin saber qué decir. La foto le recordaba a la que había encontrado de su nieta Emily, a la que no veía desde hacía años. Pensó en todos los cumpleaños que se había perdido, las fiestas que había pasado solo y las oportunidades que había dejado pasar. «Lila», dijo, tras un momento de silencio, «creo que tu mamá estaría muy orgullosa de ti». La niña sonrió con calidez. «Gracias», murmuró. Llegó finalmente el día del concurso de oratoria, y la sala de actos de la escuela estaba llena de padres y maestros. Lila aguardaba detrás del escenario, sosteniendo sus tarjetas con las manos algo sudorosas y respirando hondo para calmarse. «Recuerda,
le había dicho Calloway durante su último ensayo. Habla desde el corazón, pero deja que tu mente guíe tus palabras. Lo harás genial. Ahora, de pie junto al micrófono, repitió sus consejos en su mente, sintiendo cómo se le asentaban los nervios. Ajustó el micrófono para adaptarlo a su altura y comenzó. «Buenas tardes», dijo con voz clara. «Antes de empezar, quiero contarles la historia de mi amiga Sara». Desde uno de los asientos del fondo, Calloway la observaba con mezcla de orgullo y admiración. El discurso de Lila era reflexivo y estaba bien estructurado. Su entrega, pulida pero sincera. Se expresaba con una convicción que le recordaba por qué había elegido su profesión. Cuando los jueces anunciaron que Lila era la ganadora, el público estalló en aplausos. Calloway aplaudió con ellos, esbozando una sonrisa inusual en él. Al dispersarse la multitud, la niña corrió hacia él con su medalla colgando del cuello. «¿Lo vio?», preguntó con los ojos brillantes de emoción. «Lo vi», respondió Calloway con genuino entusiasmo. «Estuviste increíble». Lila sonrió, pero luego su expresión cambió a una más seria. «Juez Calloway, ¿de verdad cree que mi mamá estaría orgullosa?». El juez se inclinó un poco para mirarla a los ojos. «Lila, tu mamá estaría orgullosa de ti todos los días. Eres valiente, amable y más lista que la mayoría de los adultos que conozco. Nunca lo dudes». La niña volvió a sonreír y se alejó corriendo para unirse a sus amigos, mientras Calloway la miraba marcharse con una sensación de renovada esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto, y no solo para él, sino para quienes más lo necesitaban. La sala se sentía cargada, los murmullos y los crujidos de las sillas creaban una atmósfera tensa. Roderick Hayes se mantenía firme, apretando la mandíbula mientras la juez Eleanor Marsh hacía un comentario que flotó en el ambiente. Apretó el borde del atril, reflejando la tormenta de emociones que contenía, consciente de que este instante exigía compostura, no confrontación. «No negaré mis errores», empezó Roderick con voz firme y un fondo de emoción inconfundible. «De hecho, esos errores son el motivo de que esté aquí hoy. Tiene razón, juez Marsh. Mis sentencias pasadas no fueron perfectas. Algunas estuvieron profundamente equivocadas. Pero no estoy aquí para defender mi pasado, sino para cambiar el futuro, no solo para mí, sino para los niños que este programa podría ayudar». Los murmullos se apaciguaron un poco, y algunos de los jueces que se mostraban escépticos se inclinaron un poco en sus sillas. La expresión de la juez Marsh seguía imperturbable, pero sus ojos parecían prestar más atención. Roderick continuó. «Este no es un asunto de reputación personal. Esto se trata de usar lo que he aprendido, a menudo de manera dolorosa, para asegurar que no seamos solo aplicadores de la ley, sino también guardianes de la justicia. Una justicia que evite que los niños sean abandonados por un sistema que debería orientar y protegerlos». Miró fugazmente sus apuntes, pero en realidad no los necesitaba. Hablaba desde un lugar más profundo que cualquier discurso preparado. Estos chicos, los que ya forman parte del programa, han sido defraudados por sus padres, por las escuelas, por la sociedad y, en algunos casos, por personas como nosotros. Tenemos el poder de cambiar eso, de intervenir antes de que sea demasiado tarde. ¿No es esa la clase de justicia que todos juramos defender? Hubo un breve silencio y, entonces, se oyó una voz dubitativa pero de apoyo. «He leído los primeros informes del programa de tutorías», dijo el juez Hamilton, un hombre de voz suave que raras veces hablaba en este tipo de reuniones. «Y el impacto es innegable. Estos chicos no solo mejoran en lo académico, sino que se mantienen alejados de problemas, ganan confianza y forman lazos. Si logramos que este programa crezca, podría transformar vidas». Varios jueces asintieron, aunque otros parecían seguir dudando. Roderick aprovechó la oportunidad. «Gracias, juez Hamilton. Y está en lo cierto.
El programa ha tenido resultados prometedores, pero apenas es la punta del iceberg. Imaginen lo que podríamos lograr si más juzgados adoptaran este modelo. Imaginen las vidas que podríamos salvar de esa espiral de malas decisiones y oportunidades perdidas. Eleanor Marsh golpeó suavemente su bolígrafo contra la libreta, produciendo un sonido seco. ¿Y quién financiará todo esto?, inquirió con frialdad. Programas como este no son baratos y los recursos públicos ya están bastante ajustados. ¿Acaso sugiere desviar fondos de otras funciones judiciales críticas? Roderick mantuvo la mirada firme. No, juez Marsh. Propongo que usemos la influencia y las conexiones que ya tenemos para conseguir fondos adicionales. Empresas locales, organizaciones sin ánimo de lucro, subvenciones. Ya contamos con un respaldo inicial de la Fundación Esperanza Infantil, gracias al apoyo del juez supremo Carter. Hizo un gesto señalando a Marcus, sentado en la parte trasera. Marcus asintió con un leve ademán, su presencia tranquila aportando peso a las palabras de Roderick. Este programa no drena recursos de los tribunales, prosiguió Roderick. Los refuerza. Al reducir la delincuencia juvenil y proporcionar a los jóvenes en riesgo las herramientas para salir adelante, a largo plazo descargamos al sistema judicial. Menos casos, menos encarcelamientos, menos vidas perdidas en el ciclo de delito y castigo. La pluma de Eleanor se quedó quieta y su expresión se suavizó un poco, aunque no dijo nada. El juez Hamilton levantó la mano. Propongo que se someta a votación. Demos a Hayes y a su equipo la oportunidad de extender el programa a 3 juzgados más, como piloto. Si funciona, volveremos a valorar la posibilidad de expandirlo aún más. La sala se sumió en un murmullo. Los jueces se giraban para comentarlo con sus compañeros y Roderick sintió que el corazón se le aceleraba en el pecho mientras aguardaba, con los segundos convirtiéndose en una eternidad. Finalmente, Marcus Carter se puso en pie, y su sola presencia bastó para que todos guardaran silencio. ¿Quiénes votan a favor de aprobar el programa piloto? Una a una las manos se alzaron, algunas con recelo, otras con convicción. Al terminar el recuento, la mayoría había votado a favor. Roderick soltó el aire muy despacio, sintiendo una oleada de alivio recorrerlo. Marcus lo miró a los ojos y asintió con discreción, un gesto de reconocimiento por la victoria alcanzada. El programa piloto se puso en marcha un mes después, y Roderick apenas tenía tiempo para nada más. Entre supervisar el grupo original de alumnos, coordinar con los nuevos juzgados y reunirse con posibles patrocinadores, sus días se volvían interminables. Sin embargo, por primera vez en años, se sentía pleno. Los chicos en las nuevas localizaciones empezaron a progresar bajo el programa de tutorías, y los resultados se iban documentando con esmero por un equipo de voluntarios y profesionales legales. Los informes semanales mostraban mejoras en el rendimiento académico, la conducta y la autoconfianza de los participantes. Pero no solo estaban cambiando los jóvenes. El propio Roderick se transformaba, dejando atrás la rígida coraza que había usado durante décadas. Ahora afrontaba su trabajo y su vida con más empatía y paciencia. Una tarde lluviosa, mientras revisaba los últimos informes en su estudio, su teléfono sonó. Al mirar la pantalla, un nudo se le formó en la garganta. William Hayes. Respondió con rapidez, tratando de contener la mezcla de esperanza y ansiedad que lo embargaba. ¿William? Hubo un instante de silencio al otro lado y después la voz de su hijo sonó más suave de lo que Roderick esperaba. Papá, he estado pensando en lo que dijiste en tu mensaje, sobre querer arreglar las cosas. Roderick sintió que apretaba el teléfono con más fuerza. Hijo, lo decía en serio, cada palabra. Lo sé, repuso William con un tono bajo. Y creo que Emily debería conocer a su abuelo. El pecho de Roderick se encogió y sintió que se le nublaban los ojos. Me encantaría, atinó a decir.
Gracias, hijo. Aún no me lo agradezcas, respondió William con un leve matiz de calidez. Paso a paso. Es todo lo que pido, dijo Roderick con voz ronca por la emoción. El fin de semana siguiente, Roderick se encontró ante la puerta de la casa de William, una vivienda modesta pero acogedora con un césped impecable. Tenía las manos ligeramente temblorosas cuando llamó al timbre, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo en la otra mano. Dentro había un libro que escogió para Emily, una colección de relatos sobre niños valientes y bondadosos. La puerta se abrió y apareció una niña de 7 años, con unos ojos color avellana que recordaban a los de Roderick. «Hola», dijo con timidez, abrazando un osito de peluche. «Hola, Emily», saludó Roderick con voz queda. «Soy tu abuelo». Ella lo observó un instante y luego esbozó una tímida sonrisa. «Eres más alto de lo que pensaba». Roderick soltó una leve carcajada, sintiendo un calor reconfortante en su interior. «Supongo que sí». William apareció detrás de Emily, observando la escena con atención. «Pasa, papá», dijo con voz cauta, pero sin hostilidad. Roderick entró en la casa, sintiendo una calidez que no experimentaba desde hacía años. Las horas que siguieron se llenaron de las historias que contaba Emily sobre sus libros favoritos, sus proyectos escolares y sus sueños de ser artista. William se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, observando, pero hubo momentos, fugaces, en los que cruzó miradas con Roderick y se adivinaba un entendimiento mutuo. Al despedirse, Emily lo abrazó con fuerza, rodeándole la cintura con sus brazos. «¿Volverás pronto, abuelo?» «Sí, Emily», respondió Roderick, firme. «Volveré». De vuelta en el juzgado, el programa de tutoría continuaba floreciendo y se había convertido en un faro de esperanza en un sistema a menudo criticado por su rigidez. Roderick se entregó a esta labor con renovado entusiasmo, sabiendo que cada niño al que ayudaba representaba un paso más hacia su redención, tanto para ellos como para él. A medida que recorría los pasillos cada mañana, saludando a colegas y alumnos, sentía algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: paz. El aire de invierno era frío cuando Roderick Hayes subió los escalones del juzgado. Las columnas de piedra se alzaban con solemnidad, pero esa mañana no parecían tan imponentes. Durante meses, el programa de mentoría había ocupado casi todo su tiempo, aunque ya no se limitaba a cumplir. Ahora sentía que estaba viviendo, y por primera vez en años sabía que estaba marcando una diferencia real. Dentro, el juzgado seguía con su ir y venir de siempre. Pasos de tacones resonando y conversaciones susurradas mientras la gente se movía por los pasillos. Pero había algo distinto. Ya no se percibía el escepticismo o la desaprobación de antes. En su lugar, Roderick encontraba sentimientos de respeto y sonrisas discretas. «Juez Hayes», lo llamó una joven oficial. «La sesión de mentoría de la mañana está lista. Los niños lo esperan en la sala 204. Roderick asintió. «Gracias, Elise. Iré enseguida». En sus cámaras, el olor a café recién hecho lo recibió. Su secretaria, Denise, siempre atenta a esos detalles, se lo dejaba listo. Sobre su escritorio había un sobre con los bordes algo gastados. El nombre de Roderick estaba escrito con una letra pulcra que no reconoció. Al abrirlo con cuidado, extrajo una hoja de papel, gruesa al tacto, con las palabras mecanografiadas con limpieza. «Estimado juez Hayes, no sé si me recuerda, me llamo Stephen Davidson. Usted falló en contra de mi familia en 2008, en un caso por el que luchamos con todas nuestras fuerzas. Durante años lo resentí. Lo culpé de la pérdida de nuestra casa, de los problemas de salud de mi padre y de nuestras penurias económicas. Pero cuando vi las noticias sobre su programa de mentoría, sentí algo que no esperaba: esperanza. La gente puede cambiar, juez Hayes. Lo he visto en mi propia vida.
y ahora lo veo en la suya. Mis padres siempre decían que la mejor forma de pedir perdón es con acciones, y parece que usted está haciendo exactamente eso. No borra el pasado, pero importa. De verdad importa. Gracias por demostrar que incluso quienes ostentan el poder pueden aprender de sus errores. Quería que supiera que mi familia está mejor ahora. La salud de mi padre se ha estabilizado y mi hermana se graduó el año pasado de la universidad. No espero respuesta, pero quería que supiera que veo lo que está haciendo y lo respeto. Atentamente, Stephen Davidson. Roderick se recostó en su silla, con la carta temblando ligeramente en sus manos. El caso Davidson lo había perseguido por años, un recordatorio de lo que había sido y de lo que se había convertido. Que Stephen se tomara el tiempo de escribirle para reconocerle sus esfuerzos. Era más de lo que podía asimilar de inmediato. Dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón junto a la tarjeta que Mia Carter le había hecho a mano, así como la nota de agradecimiento de Sarah. Esos pequeños gestos de reconocimiento se habían convertido en anclas, símbolos de que merecía la pena seguir adelante, aunque a veces la carga de su pasado amenazara con aplastarlo. Esa misma tarde, la sala del programa de mentoría era un hervidero de conversaciones. Mia Carter, como de costumbre, lideraba el grupo, contagiando su entusiasmo a los demás mientras organizaban un nuevo proyecto de servicio comunitario. Roderick Hayes entró en la habitación y se quedó observando la escena desde la puerta por un momento. El bullicio de los niños y jóvenes lo envolvía. Risas, cuchicheos, hojas de papel que pasaban de mano en mano. «Wes Hayes», exclamó Mia al verlo, esbozando una gran sonrisa. Se acercó corriendo. «Estamos planeando una campaña de donación de libros. Queremos recoger libros usados para donarlos a la biblioteca del centro de acogida de la ciudad.